A veces el correo se convierte en un buzón de realidades que nadie quiere ver. Hoy quiero compartirles un mensaje que me llegó por mail. No es una carta de agradecimiento, un mail de agradecimiento, no. Es un pedazo de vida. Me escribió alguien que prefiere mantener su nombre y donde vive en reserva, pero que sintió la necesidad de soltar lo que le estaba pasando. Así comienza. Hola, te escribo porque si no lo hago siento que voy a explotar. Estoy sentado en mi cocina, son las 2 de la mañana y el único ruido que escucho es el de la ladera. Afuera hay gente, hay luces, hay un mundo funcionando, pero yo hace meses que me siento un fantasma caminando entre los vivos. Mi problema no es que no tenga nadie. Tengo familia, tengo compañeros de trabajo, tengo conocidos, pero mi soledad es distinta. Es esa soledad acompañada que te carcome por dentro. Es sentarte a comer con gente y sentir que hablas en otro idioma. Que si gritás que te sentís morir, nadie se daría vuelta. Tengo miedo. Tengo miedo de que esto sea todo. De que mi vida sea solo despertarme, cumplir un horario, volver a esta casa vacía y esperar a que el sueño me gane para no pensar. Me pasé años tratando de encajar, de ser el hijo que esperaban, el empleado que no falla, el amigo que siempre sonríe, y en el camino me perdí. Ya no sé qué me gusta, ya no sé quién soy cuando nadie me mira, me siento un impostor en mi propia piel. Hace poco tuve un ataque de pánico en un supermercado. Me quedé mirando una góndola y de repente sentí que el techo se me venía encima. No podía respirar. Nadie se dio cuenta. Me fui a mi auto y lloré una hora como un nene chiquito. Sentí que había tocado fondo, que estaba quebrado definitivamente y que no había vuelta atrás. Pero el otro día pasó algo. Estaba viendo uno de tus videos, el del gatito en la ventana. No le prestaba mucha atención a lo que decías. Solo dejé el video de fondo. Y de repente el gatito se movió. Fue un segundo. Pero ese segundo me sacó de mi cabeza. Me di cuenta de que mientras yo estaba ahí, encerrado en mis problemas, el mundo seguía teniendo momentos simples. Me levanté, me lavé la cara y por primera vez en mucho tiempo no me juzgué por estar mal. Me dije, ok, estás roto y estás bien. Esa noche no busqué cómo dejar de estar triste. Solo acepté que estaba así y algo cambió. El pecho me dejó de apretar tanto. No es que mis problemas desaparecieron, sigo solo, sigo teniendo miedo, sigo sin saber qué hacer bien con mi vida, pero ahora sé que puedo convivir con eso sin que me destruya. Empecé a caminar media hora todas las tardes, sin el teléfono, solo mirando los árboles, y aunque parezca una pavada, esa media hora es el único momento del día donde siento que soy el dueño de mis pies, de mi alma, de mi cuerpo. Hay una luz, no es un reflector gigante, es apenas una vela, pero me alcanza para ver el siguiente paso y con eso me basta ahora. Ese es el correo, sin vuelta. Si sentís que el techo se te viene encima hoy, acordate de la vela de este suscriptor. No necesitas iluminar todo el camino de golpe, con ver el próximo paso ya es suficiente. Esto es Sherbyville, gracias por estar ahí.